quería hacer un comentario y era acerca del agua, porque hace poco se hizo la ley del agua, que la primera pregunta es, los diputados de la Asamblea dijeron que iban a tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, cosa que no fue así, a mí me consta, porque el Foro del Agua llevó varios petitorios y no le tomaron en cuenta lo que llevaba. Hay más de 2.500 juntas de agua en el país que prácticamente son comunidades donde el gobierno no ha podido llevar agua y en algunas con ayuda de ONG y ayuda de las mismas comunidades, zanjeando y haciendo todo, pues pudieron poner su agua. Pero da la casualidad que ahora el gobierno solo quiere llegar y poner sus cánones de agua, porque si ahora se está pagando dos y algo, tres, en algunas zonas se cobra cuatro, dependiendo de la junta de agua, seis. Cuando ellos pongan esos canones, van a poner macromedidores en los pozos, en los cuales le van a cobrar la junta de agua por metro cuadrado, parece que es la medida de agua que el macromedidor detecte. Así van a hacer el cobro que le van a hacer a la junta de agua, que por supuesto se lo va a trasladar a lo que es el usuario, que generalmente los 2.500 juntas de agua están ubicadas en sectores más vulnerables, más pobres, y por ende que el gobierno no ha podido ir. La pregunta es, ¿tomaron en cuenta sus opiniones? ¿Ustedes llevaron opiniones cuando estaban haciendo eso? Porque también está que a los empresarios les da, parece que 15 años para explotar el agua, y muchas personas lo que no saben es que, por ejemplo, en mi comunidad hay una junta de agua, tenemos dos pozos, pero ¿qué pasaría si llega, por ejemplo, una empresa de agua? No voy a decir los nombres por no hacer publicidad, una empresa de refrescos, compra un ojo de agua que está cerca de los pozos y empieza a explotarlo. Esta ley del agua le da foco verde para que lo exploten a su beneficio, mientras los pozos aledaños que le brindan agua a la comunidad están secándose por esa extracción. Entonces, quería preguntarles si ustedes llevaron algún petitorio cuando hicieron esta ley, si fueron escuchados, si no fueron escuchados. Voy a tomar la palabra. Sí. Fíjese que en cuanto a ese tema siempre es una de las constantes en todo el territorio nacional y no solo en nosotros, porque tenemos algunos conocimientos de algunas otras regiones acá, de los países aledaños, como Honduras, ¿verdad? Guatemala, donde se habla de la consulta previa e informada, ¿verdad? Consulta que realmente a veces termina así en manos de algunos organismos o de algunos, llamémosle con la palabra que mencionamos al inicio de esta reunión, líderes. Pero decía nosotros la connotación de líder o de representante, pues no es que no la aceptemos o que no la valoremos, tiene validez, pero realmente en la práctica el Estado o el gobierno en turno se acerca a veces a esas personas a las que todo el mundo identifica como un líder y con ellos a veces hacen el trabajo de firmar documentos y como ya es una persona líder de algún organismo, en este caso llamémoslo indígena, pues entonces dan por aprobado y dice sí, se hizo la consulta, pero de verdad al territorio nunca llegó la consulta. Y ese ha sido el caso y el denominador común en El Salvador, ¿verdad? De muchos de los temas, de muchas de las cosas que se han tenido, vividos, pues, ¿verdad? El caso de eso, del tema de agua, la cuestión de la cultura.
¿verdad? La cuestión de la cultura, la cuestión del agua, eh, hay muchos temas, por ejemplo, el plan de pueblos indígenas acá en El Salvador, hay un plan que se conoce como Plan PIES, o sea, son diferentes instrumentos que podrían ser muy funcionales en la legislatura de un país y en el caso el nuestro podrían ser muy específicos, muy especiales, pero resulta de que esa consulta previa e informada se queda corta. Y nosotros, pues acá no tenemos una idea clara de quién o quiénes fueron consultados ante ese tema. Y si a veces se hace una consulta, la consulta se hace muy corta, se hace en una población mínima, minoritaria, y por supuesto a veces la consulta también se hace muy informal, o sea, pasan en la calle y en la calle le preguntan a la gente, mire, ¿usted qué opina sobre esto? Y esa respuesta es la que se llevan. No hay en sí entonces en nuestro país, de parte del Estado o del gobierno en turno, una, llamémosle, una acción muy concreta, firme, eh, llamémosle también puntual, ¿verdad? Sobre consultar sobre los temas. Yo veo en las noticias, por ejemplo, dice que el ministro no sé qué, con el gabinete no sé qué, llevan la petición para la continuidad del régimen. Creo que deberían consultarle a la población si está de acuerdo con eso, ¿no? Y no el ministro decidir por nosotros, ¿verdad? Por la población en general. Lo mismo en este tema, en el tema de las consultas sobre el agua. Vimos en la noticia muchos compañeros, hermanos, que intentaron hacer valer la voz en defensa del tema del agua, pero que sus propuestas, sus comentarios, sus opiniones, bueno, como dicen por ahí, ¿verdad? No al lugar. O sea, las hicieron a un lado. ¿Por qué? Porque ya había un instrumento definido que es lo que querían que se aprobara en la asamblea y es lo que se aprobó. Entonces, el tema de la consulta creo que por todos es conocido, así funciona, ¿verdad? Entonces, los pueblos realmente al final terminamos dándonos cuenta de que hicieron una ley para nosotros, que nunca la propusimos, nunca la avalamos, ni siquiera la conocemos, pero que es para nosotros y que nos la van a aplicar a nosotros y que los costos o el pago de esas leyes pues van a caer sobre los pueblos. Por eso es que la lucha de los pueblos indígenas es ante eso. El posicionamiento nuestro ante eso es la defensa de la vida, la defensa de los recursos. Y claro, eso nos permite decir con solvencia a veces esos temas porque es un tema vivido, repito, a lo ancho y largo de El Salvador y aún en otros países aledaños a nuestro que la misma, la misma técnica es utilizada, ¿verdad? Porque acuérdense que detrás de eso están pues las grandes empresas, los que dan el dinero para que se hagan los proyectos, o los macroproyectos en los países y en especial en la zona donde están los recursos. O sea, eh, cambiando los conceptos, ¿verdad? ¿Será que nosotros somos países o comunidades sin recursos? Es todo lo contrario. ¿Por qué es que quieren comprar los terrenos acá en la montaña, en nuestros pueblos? Porque saben que aquí están los recursos, aquí hay aire puro, aquí hay agua, aquí hay madera, aquí hay árboles, ¿verdad? Aquí hay espacios para producir, ¿verdad? La FAO hizo una declaración hace ya unos años donde América Latina dice que es una de las regiones del mundo que tiene la capacidad de producir el alimento para todo el mundo. Entonces, ¿por qué los ojos de esas grandes empresas están puestas en América Latina? ¿Por qué están puestas en nuestras cordilleras acá en El Salvador? El Imposible y la Matepec, Paneca, todo eso. ¿Por qué los ojos están puestos ahí? Porque aquí está la riqueza. Y claro, y como esa riqueza está en las comunidades indígenas, pues hay que comprar al líder, pues hay que desplazar al líder, hay que sacarlo, hay que meterlo preso. ¿Para qué? Para que deje libre el camino
para ellos hacer, ¿verdad? Su negocio. Miriam. Excelente, sí. Yo lo que quiero decir es de que les quería preguntar que si ustedes tienen a alguien, si tienen un representante en la Asamblea Legislativa que abogue por ustedes, que lleve las propuestas de ustedes y el sentir de ustedes. Algún diputado o diputado de origen indígena, algo así, si tienen a alguien, o han pensado en elegir uno, o no sé, algo así. Y también lo que yo quería decir era que sí que el gobierno es un gobierno clasista, racista, y porque él se está atacando a los más pobres. Y como dijo el que habló antes, que los crímenes no solo los cometen los pobres, el crimen los cometen los de arriba también, que son los que están ahorita robándose todo y encarcelando a los líderes indígenas para poder robarse El Salvador. Y eso es lo que están haciendo. Tenemos un gobierno clasista, racista y fascista. Es bien triste. Y pues la pregunta otra vez que si ustedes tienen a un diputado ahí en la asamblea que vele por sus intereses. Si tenemos representantes. Miren, como la temática de comunidades, pueblos indígenas, el ser indígena, pareciera que está en floreciente, ¿va? Muchos se quieren a adherir, ¿verdad? La pertenencia, pero en el sentido de ser de una forma popular, de hacerlo de forma, no del corazón, sino que nada más viendo la conveniencia. Entonces, usted puede ver en la Asamblea Legislativa más de algún diputado que se autoidentifica como indígena, pero las acciones que esté haciendo ese diputado por las comunidades, por los pueblos, da a demostrar que no es indígena. Porque como ya decía, el ser indígena es un estilo de vida, una forma de vida. Y si este diputado, pues, aprueba, por ejemplo, esa ley del agua, donde hay un control de las juntas de agua, y aquella junta de agua que no se quiera inscribir, pues va a ser multada, ¿no? Va a ser cancelada. Si realmente existiera, ¿verdad? Un diputado con esas características, ya hubiera dicho también, miren, protejamos a los jueces que están dando medidas cautelares a estos proyectos. Pero ningún diputado se pone en esas condiciones de querer crear medidas de protección a los jueces valientes que de alguna forma quieren contener el avance destructivo de estos proyectos. Ningún diputado de esto también está viendo la ley de semillas, de esa invasión transgénica de productos que están dañando al ser humano. Ningún diputado de esos se pone como en los zapatos de las comunidades indígenas. Por el contrario, sí hay muchos diputados que les gusta tomarse fotos con tatas de nuestros pueblos. Hay muchos diputados que les gusta participar en ceremonias que hacen muchos de nuestros tatas en los pueblos. Hay muchos diputados que les gusta esa popularidad, esa foto, ¿verdad? De eventos donde hay concentración de población indígena. Entonces, como que el ser indígena, como el estar en indígena, me hace ser bueno, entonces yo soy bueno, entonces yo me tomo fotos con ellos. Entonces, bueno, si hubiera conciencia, al menos conciencia y no pertenencia, pues las cosas fueran diferentes. Entonces, no hemos visto un diputado de la Asamblea Legislativa que tenga todas las características que acabo de mencionar, ¿verdad? Más de algún diputado sale con alguna propuesta, mire, declaremos este día para esto y para lo otro. Más de algún diputado dice, hagamos esto y hagamos esto. Pero son situaciones aisladas o simplemente son de campaña. Entonces, las comunidades indígenas no estamos en campaña.
Las comunidades indígenas estamos en lucha constante. Las comunidades indígenas estamos en resistencia desde hace 500 años. Entonces, yo recuerdo cuando un diputado una vez nos abordó, dijo, no, lo que pasa es que yo soy amigo de ustedes, nos dijo, háganos la propuesta. Y en efecto hicimos la propuesta y fue aprobada nuestra propuesta. Se hizo un decreto legislativo para nuestra comunidad, pero así nos dijo, yo soy amigo de ustedes. Es decir, que no dijo yo pertenezco a la comunidad. Y así, no sé si respondo con esto a la interrogante que nos hicieron, pues. Muy bien. Igual quisiera aportar. Yo creo que Adelante, veo muy Ángel. bien. Sí, muy bien lo has descrito. Yo creo que independientemente, aunque pudiera haber alguien que tuviera el interés, es bien difícil desde el aparato colonial, capitalista, extractivista, patriarcal, que predomina poder impulsar medidas que realmente reivindiquen los derechos de los pueblos indígenas. Y eso cabe hacer una reflexión también profunda, que el etnicidio y el exterminio brutal que hemos sufrido como pueblos en El Salvador, lo que hoy se conoce como El Salvador, se debe porque nuestras cosmovisiones, nuestra forma de entender la vida es totalmente antagónico a los intereses de acumulación de riqueza. Y eso viene desde el periodo de la invasión española, es decir, ¿por qué se exterminó las poblaciones originarias en El Salvador? Porque simplemente era un estorbo para los procesos de acumulación. Entonces, las poblaciones indígenas tienen intereses, tenemos intereses totalmente antagónicos a los grupos de poder. Entonces, si bien hubiera alguien que tuviera, digamos, como esa simpatía con nuestras luchas, pero es bien difícil dentro del aparato puede hacer mitigaciones, que es distinto. Entonces, yo creo que esa discusión, que es la que estamos haciendo dentro de las comunidades del Oriente de El Salvador, es que también la emancipación, la reivindicación de los derechos de los pueblos ancestrales no pasa a través del aparato opresor, sino que es a través de poder reivindicar procesos de organización propia. Y menciono esto porque muchas veces se cree que a través de los procesos de la democracia, de las élites económicas del país, porque nunca han representado nuestros intereses, es la democracia de los poderosos, es nuestra opresión, la que muchas veces se legitima ahí, no va a cambiar a través de procesos, inclusive nos encontramos en un proceso inclusive preelectoral. Y el mismo Estado, por ejemplo, el gobierno que controla todo el aparato, prácticamente ya tiene definido, por ejemplo, la continuidad de todo ese proyecto. Inclusive nuestra discusión es que está claro que la profundización del extractivismo, la violación de los derechos de los pueblos originarios va a encontrarse en una situación mucho más crítica, inclusive el año que viene, perdón. Menciono esto porque muchas veces hay distractores que desvían la lucha de los pueblos originarios y hay una instrumentalización de los pueblos originarios. Entonces yo creo que es necesario romper con eso. Porque si seguimos cayendo en la misma lógica que creer que a través de un voto, a través de una elección va a cambiar esto, es totalmente falso. Es decir, no podemos seguir pensando que dentro del aparato de dominación en el cual nosotros vivimos se va a reivindicar los intereses de nuestros pueblos, porque está en función de las grandes élites. Todo el proceso de despojo que está viviendo es porque las políticas económicas que están impulsando están claramente en función de la acumulación y, como ya lo mencionaba el hermano Vivian, viene desde un periodo ya de la invasión, desde la invasión española. Entonces, el aparato colonial sigue estando presente. El problema es que nosotros creemos en el aparato de dominación. Entonces hay que romper con eso. Entonces eso es bien importante. El tema de las organizaciones de base, desde las comunidades, es la única forma, la generación de espacios de poder. Inclusive a partir de eso, nosotros hablamos que la única manera en que los pueblos podamos florecer y prosperar de nuevo, revitalizar nuestra cultura, nuestras cosmovisiones, nuestra espiritualidad, es aboliendo el aparato capitalista, patriarcal, extractivista, colonial que existe, que simplemente va mutando en el transcurso del tiempo, pero sigue estando ahí latente y se va fortaleciendo. Entonces es necesario que debemos entender eso, porque el tema de poder también es algo que muchas veces no se toca en las discusiones de los pueblos originarios. Es necesario, no solamente podemos estar resistiendo, porque llega un momento donde nos aplasta. Es intolerable, o sea, ya estamos llegando a un momento
de no retorno en la crisis planetaria que estamos viviendo por un modelo que se está expandiendo. Es decir, en este momento la vida ya está en juego, la continuidad de la vida. Aquí no es un tema muchas veces de continuar, por ejemplo, con un proceso que nos lleva hacia el mismo abismo. Entonces tenemos que cambiar de rumbo. Una de nuestras propuestas que hacíamos como comunidad del Oriente en un reciente encuentro donde tuvimos la oportunidad de compartir con otros hermanos y hermanas es el hecho de impulsar una constituyente por la abolición de este Estado y crear un Estado que sea basado a partir de la cosmovisión de los pueblos originarios, con formas de organización propia, con que permita realmente garantizar la protección de los bienes comunes desde esta visión, porque también de los pueblos originarios no es un enfoque antropocentrista, es un tema de que busca la sustentabilidad y sostenibilidad de la vida. Entonces, en este momento, yo creo que en ese sentido, independientemente pudiera estar alguien ahí, en esos espacios de poder, pero el aparato está diseñado para oprimir, entonces es muy difícil. Y yo creo que otra reflexión que también tiene que darse como pueblos originarios es que muchas veces hablamos de que se nos reconozca nuestro derecho, cuando no podemos pedirle a quien nos oprime que nos reconozca porque simplemente su interés es generar mayor acumulación de riqueza. Entonces, no podemos pedirle a quien nos oprime que reconozca nuestros derechos porque al final le estamos dando una atribución de poder que no tiene. Es decir, primero tenemos que entender que nuestras formas de organización tienen que irse articulándose dentro de los territorios, la autonomía, autodeterminación, la soberanía de los pueblos originarios, para ir a empezar a hacer esas transformaciones territoriales que debemos hacer. Y lamentablemente, si estamos en una situación crítica, yo creo que estamos en una situación donde si no definimos nuevas formas de actuar y logramos romper con esas instrumentalizaciones en las cuales hemos sufrido como pueblos originarios, lamentablemente va a continuar lo mismo y se va a ir profundizando más. Entonces, hoy estamos ante una situación de un gobierno autoritario que en este caso, que ha sido producto de todo lo que le ha antecedido también, porque es decir, se le entregó en bandeja de plata las leyes de asocio público-privado, las propuestas de zonas económicas especiales, no es nuevo, eso viene desde los gobiernos de la posguerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente se le generó todas las condiciones jurídicas legales para que hoy nos encontremos en la situación que estamos viviendo hoy y que se profundice más el extractivismo. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante que entender que nos debemos de fortalecer. Yo creo que es un tema muy importante, como mencionaba don Alejandro, sobre el tema de las formas de organización, también ya no verticalista, caudillista, sino las formas de organización horizontal. Porque ese es el otro tema que se ha dado en nuestro país. Muchas veces las organizaciones son figuras de personas, cuando tienen que ser colectivos que permitan también transformar esta realidad. Así que yo creo que esa es una crítica muy importante porque eso también es el tema de crear nuevas formas de poder y de organización que tenemos que hacer. Es decir, no pretendamos que vamos a transformar esta realidad siguiendo las mismas recetas de siempre. Y eso implica desde los sectores que estamos organizados, que defendemos los territorios, también hacer esa crítica y autocrítica para poder definir un rumbo distinto, ¿va? Que es sumamente importante. Es decir, aquí ya está en juego lo que es la vida. Ya El Salvador, inclusive, como ya muy bien menciona, hemos llegado a temperaturas de 42 grados centígrados, a temperaturas que ya son intolerables para el cuerpo humano. Ahora, ¿qué implica? También ha implicado la extinción de especies nativas del Salvador. Hay una gran diversidad de especies, fauna y flora que se han extinguido, que ni siquiera nos estamos percatando de eso. Es decir, cuando vamos en la carretera ya no nos encontramos ni insectos, ni siquiera otra forma de mamíferos, por ejemplo, y una serie de plantas que van desapareciendo del país. Entonces la vida ya no es posible. Es decir, si continuamos con este mismo modelo económico que está inclusive a escala mundial, lamentablemente la sustentabilidad y la sostenibilidad de la vida no va a ser posible. Entonces aquí lo que está en juego ya es la vida. Ya no es un tema directamente de llegar a espacios de poder ajenos, sino que es necesario construir los espacios de poder propio, ¿va? En ese sentido, solamente.